Buenas tardes. Ciertamente es un privilegio poder volver a estar en la casa de Dios, compartiendo con ustedes, hermanos que nos escuchan y que nos ven por los diferentes medios, la palabra que Dios ha traído por su Espíritu a nuestro espíritu para compartir en esta tarde. Antes de continuar, permítanme orar y presentarle este tiempo una vez más al Señor para que ciertamente sea de bendición a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, para que el Espíritu Santo de Dios desde su trono alumbre nuestro entendimiento y la palabra fluya y dé fruto al 100%. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por el privilegio que es conocerte. Gracias porque tú eres el pan de vida, tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz de la vida y el que anda en ti no andará en tinieblas. Gracias porque tu Espíritu nos alumbró el entendimiento y por medio de tu palabra nos llevaste al conocimiento de ti y de tu voluntad. Oramos en esta hora, Señor, implorándote que tú desates desde lo alto espíritu de sabiduría, revelación, ciencia, entendimiento, conocimiento, amor y de recibimiento de tu palabra en cada uno de aquellos que la escucha en esta tarde o que la escuchará en algún momento donde quiera que esté. Oramos para que tu palabra corra, fluya y sea prosperada y en el nombre de Jesús cumpla el propósito para el cual hoy es proclamada. Que tu nombre sea exaltado, que tu iglesia sea edificada y que los que no te han conocido por medio de ella te conozcan y vengan a salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en la tarde de hoy estaremos revisando algunos aspectos sumamente importantes que la palabra de Dios trae a nuestras vidas de una manera contextualizada. Y para ello vamos a comenzar leyendo el versículo 3 del Salmo 11. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Efectivamente, el versículo 3 del Salmo 11 nos lleva a una pregunta que, aunque fue realizada por el salmista David hace mucho tiempo, está perfectamente contextualizada al día de hoy. Este salmo tiene por nombre El refugio del justo y es un salmo realizado, escrito, hecho por el rey David. Sucede que el domingo pasado, antes de ayer, en la reunión congregacional de la mañana, tuvimos la oportunidad de ser bendecidos al escuchar, tanto los que estábamos presentes como los que nos vieron por las redes, un análisis y una contextualización de diferentes aspectos de los Salmos 11, 12, 13 y 14, de una manera realmente profunda, espiritual, sistematizada, organizada. Nuestra hermana Orfa tocó ciertos aspectos como las características de la cultura del tiempo en el que fueron escritos esos salmos, las condiciones morales imperantes en ese tiempo, en la cultura, en el gobierno, en las artes, en las familias. Y asimismo vimos las cualidades morales que desaparecían o escaseaban o estaban en proceso de desaparecer durante ese tiempo. Tras analizar esos aspectos, entre otros, pues pudimos contextualizarlo y paralelizarlo con lo que estamos viviendo en el día de hoy. Es sorprendente ver y estudiar y poder profundizar en unos aspectos de hace más de 2000 años y darnos cuenta de cómo el hombre permanece y continúa en su condición mientras esté lejos de Dios. El mismo hombre, la misma moral, la misma cultura, la misma lucha por los deseos de los ojos, las pasiones de la carne, los deseos y la vanagloria del mundo, permanecen de una manera observable al día de hoy. Entonces, estas actuales condiciones culturales, morales y humanas, podemos paralelizarla y traerlas desde hace más de 2000 años al día de hoy y darnos cuenta que el hombre sin Dios permanece
en una condición de muerte espiritual y de muerte moral. Yo sé que habrá algunos que me dirán que ciertamente puede haber una persona o hay personas que no creen en Dios, que no siguen a Cristo, que siguen algún otro denominado líder religioso o espiritual, y son personas moralistas, son personas con valores, y eso no lo podemos negar. Y realmente la palabra de Dios nos dice que la ley de Dios fue escrita en el corazón del hombre, y es ahí, en esa gracia común, en esa ley escrita en el corazón del hombre, donde estas virtudes son manifiestas, aunque inconscientemente o de manera consciente esta persona no crea en Dios. El temor de la ley de Dios está impregnado en su corazón. En este sentido, hoy vamos a ver y a desglosar un par de aspectos que entendemos que en el espíritu serían de edificación y pudieran seguir contextualizándonos. El versículo 3 dice, como hemos leído, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y lo primero que vamos a hacer es desglosar este versículo y analizar a qué se refiere el salmista cuando habla de la destrucción de los fundamentos, de la acción del justo, de la qué sería lo que haría, cuál sería la opción del justo. Y vamos a ver cómo pueden ser destruidos los fundamentos. Cuando el salmista habla, si fueran destruidos los fundamentos, cabe preguntarse a qué fundamentos se está refiriendo el autor del Salmo. ¿De cuáles fundamentos está el salmista hablando? Sin lugar a dudas, el primer fundamento que surge frente al análisis del contexto narrativo de los Salmos es la ley de Dios. El salmista está hablando de los fundamentos inherentes a la ley de Dios, de los fundamentos como consecuencia de la moral que viene de la ley de Dios. El salmista está hablando de los fundamentos que por emanar de la ley de Dios son eternos, invariables, incorruptibles, inalienables. Estos fundamentos, el salmista dice que son fundamentos que se alinean a la verdad y a la moral de Dios, que es la fuente de toda moral, que es el fundamento de toda moral, que es la moral absoluta. Y a partir de ella se deriva entonces toda otra fuente de moralidad o concepto de moralidad. Por cuanto el punto de la moralidad tiene que ser fijo, solo puede venir y provenir de un Dios inmutable. Cualquier otra fuente de moralidad sería mutable, alterable, circunstancial. Por eso es que nos arriesgamos a decir que la fuente inalterable de la moralidad es Dios, manifestada, expresada a través de su ley y de sus contextos en la Biblia. Ahora bien, ¿cómo vemos eso paralelizado en el Nuevo Testamento, en la figura de Cristo? ¿Qué dice Cristo sobre los fundamentos? Vamos a ver lo que dice nuestro Señor en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 al 27. Recuerden que estamos sobre la pregunta de qué ha de hacer el justo si fueran destruidos los fundamentos. Vamos a ver a qué se refiere el salmista con fundamentos. Y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, versículos 27 al 30, 24 al 27, nos dice lo siguiente. Mateo 7, 24 al 29. Dice, está hablando Jesús cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Esta misma porción la podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49, que nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo demoler porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra lo cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En esta porción nosotros podemos ver claramente que el Señor Jesucristo establece, declara, explica que los fundamentos de una casa edificada sobre la roca, de una vida edificada en la sabiduría, consisten en dos cosas. Uno, en escuchar sus palabras y ponerlos por obras. Y dos, en el conocimiento de esas palabras que son la verdad revelada por Él, la cual Él llama fundamentos. Cuando el salmista nos dice: si fueren destruidos los fundamentos, está por el Espíritu hablando de la verdad revelada por Cristo, que es la verdad de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que es la moral de Dios, que es la ley de Dios. Entonces Jesús está diciendo: el hombre sabio es aquel que primero viene a mí, segundo, escucha mis palabras, que son verdad. Él decía: las palabras que yo os doy son verdad y son vida, son verdad y son espíritu. Y también decía: son vida. Entonces, las palabras que Cristo nos da son verdad, son espíritu, son vida. Y Él dice que esas palabras son las palabras, es la revelación, es el conocimiento que debemos poner por fundamento para edificar nuestras vidas, llamando vidas a la casa que edifican estas personas. Su casa, su hogar, su familia, su existencia, su vida misma es su casa. Esa casa, Cristo dice que debe ser edificada sobre el fundamento de su revelación, de su verdad, del conocimiento de Él, de la comunión con Él, del venir a Él. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, en cualquier momento, el ímpetu de la tormenta, del río, las corrientes, los vientos, anegarán nuestras vidas. De manera individual frente a cualquier crisis, de manera global y mundial, cultural, frente a cualquier crisis. La crisis vendrá. La diferencia es cómo enfrentamos esa crisis y en qué, que es lo que nos va a permitir enfrentarla, está fundamentada nuestra vida. Si en los fundamentos de la verdad de Dios o sobre la arena, llamando arena a todo aquello que se revele o se presente como verdad, pero que no es la verdad presentada por Cristo. De manera exclusiva, Cristo nos dice: no importa lo que tú creas que es verdad, si no es mi verdad, no es fundamento de roca, es arena. Entonces, cuando el salmista se pregunta: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Quién es el justo? Aquel que vino a Cristo, escuchó su revelación, escuchó su verdad y edificó su vida sobre el fundamento de Cristo, sobre el fundamento de la verdad de Cristo. Entonces, si esos fundamentos fueran destruidos, ¿y cómo así? ¿Qué significa eso? Eso significa que la verdad de Cristo, que la verdad de Dios revelada a través de su palabra, se intentará destruirla, se intentará eliminarla, se intentará sacarla de la cultura,
eliminarla de las vidas de las personas, de tal manera que esos fundamentos no existan. Y Dios nos dice, si esos fundamentos son quitados, la vida de todos aquellos será edificada sobre arena y no sobre roca. Porque la única verdad inmarcesible, la única verdad inalterable es la verdad de Cristo. El Salmo 2 nos dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el principio de el deshacernos, de la destrucción, de la demolición, de la eliminación de los fundamentos a los que el salmista apela. ¿Cómo pueden destruirse los fundamentos? ¿Cómo puede destruirse la verdad revelada de Dios? ¿Cómo puede destruirse la palabra de Dios? Lo primero que nos revela Dios a través de su palabra es que los gobernantes, los príncipes, los jueces de la tierra toman una decisión unidos y dicen, quitemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras. Eso quiere decir, yo no quiero tener nada que ver con Dios. En el país que yo gobierno, en el continente donde gobernamos, en la unión gubernamental, social, política, cultural, vamos a quitar de nosotros todo lo que huela a Dios, todo lo que huela a Cristo, todo lo que huela a la Biblia. Y se comienza paso a paso a prohibir las Biblias en las escuelas. Y se comienza paso a paso a monitorear la predicación de los predicadores. Y se comienza paso a paso a fiscalizar lo que se sube a las redes. Y se comienza paso a paso a tumbar, a bloquear todo aquello que se manipula y se tergiversa y se presenta como discurso de odio. Y se habla entonces, en tercer lugar, de una nueva tolerancia, que solo es tolerante para lo que se considera de acuerdo a lo que yo opino. Pero si es contrario a lo que yo opino, entonces yo soy un intolerante, porque no tolero tu posición. Y hay una manipulación de las ideas y una manipulación del lenguaje para traer confusión a las nuevas generaciones. Los fundamentos empiezan a ser destruidos poco a poco. Pero usted sabe qué, querido hermano, hermana, amigo que nos escucha, que los gobernantes dicen de repente, este proceso está durando demasiado, porque está estudiado que según las estadísticas los cambios culturales se dan entre aproximadamente 25 y 40 años, una generación y media, 2 generaciones. Entonces, tienen prisa en hacer cambios radicales de manera rápida y contundente. Y la palabra, que es eterna e impresionante y majestuosa, nos dice de qué manera los gobernantes que han dicho quitemos las ligaduras y las cuerdas de Dios de nosotros, pretenden hacerlo. Y vamos al Salmo 94. Y entonces en el Salmo 94, un versículo que me estremeció cuando lo leí la otra noche en casa estudiando, dice, Salmo 94, versículo 20. Oigan bien, oigan bien. El salmista dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Como diría un hermano nuestro, yo creo que usted no me escuchó. Yo lo voy a leer de nuevo. Se juntarán contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. El salmista está diciendo trono de iniquidades. Y estas dos palabras nos revelan dos cosas. El trono habla de gobierno, de poder, de autoridad, de capacidad de ejecución, de capacidad de persecución, de capacidad de privación, porque tiene el poder. Es un trono. Y el Salmo 2 nos dice que los gobernantes, los príncipes, los jueces han consultado unidos contra Dios y contra su ungido. El Salmo 94 nos dice que esos tronos, que ahora los llama tronos de iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? La persistencia y la permanencia en el pecado, en la transgresión de la ley de Dios.
la permanencia decisiva, voluntaria, constante, medalaganaria de violar la ley de Dios. ¿Cómo no vamos a violar la ley de Dios si previamente hemos dicho, quitemos de nosotros todo lo que huela a Dios? Pero entonces revela cómo el trono de iniquidad empieza o continúa o manifiesta la destrucción de los fundamentos. Y dice que hace agravio en forma de ley. Díganme ustedes si eso no es lo que ha sucedido en los últimos 15 o 20 años en todo Occidente. Los gobiernos se han desbandado en contra de Dios, los gobiernos han quitado el nombre de Dios de sobre de ellos y han decidido imponer la ley que le permite al hombre hacer la iniquidad. Ya que el cambio cultural dura demasiado, entonces lo hacen de golpe y porrazo, introduciendo leyes contrarias a los fundamentos y a los valores sobre los cuales fueron edificadas las sociedades occidentales. Fundamentos y valores que emanan de la ley de Dios, que emanan de la naturaleza y de la moral eterna e inalterable de Dios. No podemos lavarle la mente a las generaciones, no podemos transformarle y arrancar de ellos su fe. Vamos a crear leyes que les prohíban, leyes que le faciliten al hombre pecar y transgredir la ley de Dios. Y esa es la lucha que tenemos al día de hoy, no solo en muchos países de Latinoamérica, sino en nuestra nación, en el Congreso Nacional. La introducción de leyes manipuladas por tronos de iniquidades, leyes que facultan al hombre a transgredir la ley de Dios. Y me entristece profundamente cuando dice que hacen agravio bajo la forma de ley. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que me escuchas, que sea legal no lo hace moral. Que sea legal no lo hace agradable a Dios. Que sea legal no lo hace beneficioso para ti o para mí. Que sea legal no necesariamente lo hace bueno. Hacen agravio bajo la forma de ley. Y ahí mismo el versículo 21 nos dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. El justo y el inocente. Si el aborto no es condenar la sangre del inocente, dígame usted qué es. Y si la intolerancia plasmada en leyes que se denominan leyes mordaza no es juntarse contra la vida del justo, dígame usted qué es. ¿Qué han de hacer los justos si fueren destruidos los fundamentos? Y entonces de repente parece que nos encontramos frente a una situación inalterable, infranqueable, no sabemos qué hacer y nuestros consejeros vienen y nos dicen lo que le dijeron los consejeros a David en el Salmo 11, en el versículo 1. En el versículo 2 le dicen, en el versículo 1, segunda parte, él se pregunta, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Se levantan los agoreros, se levantan las voces sin fe, se levantan los inmaduros, los incrédulos y te dicen no hay nada que hacer. No levantes tu voz contra el trono de iniquidad, contra los tronos de iniquidad. Es mejor que corras por tu alma, escapa al monte cual ave. Pero David comienza ese salmo diciendo de una manera impresionante, la primera frase, la primera oración con la que él comienza ese salmo es diciendo, en Jehová he confiado. David comienza con una declaración de confianza diciendo, no importa lo que yo vea alrededor, no importa lo que las otras naciones de la tierra hagan,
No importa lo que la cultura venga a implementar como una nueva moral. En Dios he confiado. Y hablar de confianza en un hombre multimillonario, en un hombre ejerciendo el poder, en un hombre amado por el pueblo, en un hombre que no cambiaba de turno cada 4 años, era rey mientras estuviera vivo, en un hombre que se sabía amado por Dios, en un hombre que era un guerrero valiente, hombre de batalla, comandante en jefe del ejército. No estamos hablando de un poeta o de un cualquiera. Estamos hablando de un hombre de guerra, de un militar, de un estadista, de un gobernante. Pero ese hombre no tenía puesta su confianza en ninguno de esos subterfugios, en ninguna de esas cualidades, en ninguno de esos beneficios, ni condiciones, ni calidades de vida. El rey David, de aquel que se cantaban las doncellas de Israel y el pueblo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, dice: en Dios he confiado, en Dios he puesto mi confianza. Entonces ahí les dice: ¿cómo decís que le decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para saetear en oculto a los rectos de corazón. Y nos revela entonces el otro aspecto. Fuimos diciendo: sacan las Biblias de las iglesias, prohíben las predicaciones públicas, quieren controlar las predicaciones en las iglesias, quieren legislar sobre las reuniones eclesiásticas, persiguen las presentaciones y los posts en las redes. Vienen entonces y establecen leyes, y entonces aquí viene el otro punto y el otro elemento a través del cual los fundamentos intentan ser destruidos. Y dice: porque he aquí los malos tienden el arco, disponen su saeta sobre las cuerdas para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. Los justos, los inocentes y los rectos de corazón. Porque seamos mejores que los demás, en ninguna manera. Porque hemos sido vindicados por la sangre del Cordero. Porque hemos venido a Cristo, hemos escuchado su declaración, sus palabras, sus verdades. Y Él ha traído a nuestras vidas redención, salvación y vida eterna. El apóstol Pablo decía: si de algo me glorío, de la cruz de Cristo me glorío. Hermano, hermana, amigo que nos escucha, no te hablo de nuestras virtudes como iglesia, como creyentes. Dice la palabra de Dios que a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios, a lo que no es para humillar a lo que es, a lo débil para humillar a lo fuerte. Te hablo de un Dios que te ama profundamente y que estableció leyes y límites para bendición de tu vida y de mi vida, que estableció leyes y límites para salvación, preservación de la humanidad, que estableció leyes y límites por amor, no para cohibirnos, sino para preservarnos. De un Dios inmensamente sabio, de inmensamente bueno, inmensamente amoroso, que te ama tanto, que me ama tanto, que se dio a sí mismo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios para redimirnos como humanidad, para redimirnos como creación, para salvarnos, reconciliarnos y acercarnos con Dios. Es un Dios cuyo amor es incuestionable. Puede haber formas de actuar que no comprendamos, puede haber cosas que no captemos o analicemos o con las que no estemos de acuerdo, pero un amor manifestado en la cruz del Calvario es incuestionable. Dios te ama de una manera profunda. Dios me ama de una manera tan profunda que entregó a su Hijo unigénito por ti y por mí. Pero lo que está sucediendo es exactamente lo que hemos compartido. Aquellos que han dicho, aquellos tronos de iniquidad que han dicho: quitemos de nosotros sus cuerdas, arranquemos nuestras ligaduras, que quieren prohibir la palabra de Dios, que quieren perseguir a la iglesia, que quieren espantar a los creyentes, que quieren confundir a aquellos que han creído a Cristo, hablando de otros dioses, de otras posibilidades. El apóstol Pablo decía: si aún los ángeles del cielo vinieran y me predicaran otro evangelio y les predicaran otro evangelio, malditos sean. No hay otro evangelio, no hay otra buena nueva, no hay otra revelación que sirva de fundamento a la humanidad que no sea la verdad de Dios manifestada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que la luz de Dios resplandeció en nuestro entendimiento para manifestación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios se ha acercado a la humanidad en Cristo Jesús.
Dios anhela que el hombre le conozca de manera real, personal, profunda, continua, que el hombre se deleite y disfrute de la compañía de Dios, confiando en su amor y sabiendo que esas leyes y esos fundamentos son puestos para preservación y salvación del alma. El salmista termina diciendo lo siguiente. Volviendo al Salmo 94, vemos que el salmista dice, versículo 22, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. El mismo hombre que en el Salmo 11 dice, en Jehová he confiado, dice en el Salmo 94, Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El salmista nos dice, ¿qué ha de hacer el justo? El justo lo que ha de hacer es confiar en Dios. Mantener y preservar su confianza en Dios, no importa lo que vea. No importa lo que venga, no importa lo que acontezca. David decía, no me digan que escapa al monte cual ave. No le digan a mi alma, mis emociones, mis sentimientos, mi intelecto, no se va a ir al monte cual ave, porque en Jehová he puesto mi confianza y Jehová ha sido mi refugio. Iglesia que me escuchas en esta tarde, amigo que nos escuchas en esta tarde, amiga que virtualmente nos visita. Si los fundamentos son destruidos, si los príncipes, los gobernantes, los jueces de la tierra, los que hacen agravio en forma de ley desde los tronos de iniquidad, persisten en destruir los fundamentos, ¿qué podemos tú y yo hacer? Hoy más que ayer, confiar en Jehová. Depositar nuestra confianza en aquel que es digno de confianza, en aquel que nos amó tanto que dio su vida por ti y por mí. No hay mayor amor que este, dijo Jesús, que pongamos nuestra vida por nuestros amigos. Jesús puso su vida por ti, Jesús puso su vida por mí. Y Él dice que todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. La palabra de Dios dice que Dios declara, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Jesús dice, si vienes a mí, escuchas mi palabra y la pones por obra, te compararé con un hombre sabio que edificó sobre la roca, cavó, ahondó y cuando encontró el fundamento de la piedra madre, comenzó a edificar. Yo te invito en esta hora que sin importar la crisis por la que tú estés atravesando, crisis personal, crisis nacional, crisis mundial, sin importar cuáles sean tus circunstancias, tú tomes la decisión de acercarte a Cristo, de escuchar sus palabras de amor, de dirección y guianza y consuelo, de ahondar en la búsqueda de Él y entonces edificar tu vida sobre la confianza de la roca de nuestra salvación. Que nuestro fundamento sea la verdad incorrompible e inmutable del Dios eterno, la verdad de su amor manifestada y revelada en Cristo Jesús. Que nos acerquemos hoy a Él confiadamente. Dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Yo te invito que ahí donde estés tú cierres tus ojos y me permitas orar brevemente por ti. Y si en esta hora tú necesitas reconciliarte con Dios, si en esta hora tú necesitas acercarte a Dios, si en esta hora tú necesitas pedirle a Dios que sea tu refugio, si tú necesitas volver a confiar en Dios, porque sepa usted que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Ni una tilde ni una jota caerá al vacío. Las crisis que están hoy
son solo sombra de lo que ha de venir. La palabra lo llama dolores de parto. No quiero asustarte, pero la palabra nos muestra que las cosas irán de mal en peor y que el mal irá de nación en nación. Pero ¿qué pueden hacer los justos en medio de cualquier tormenta, crisis o situación? Afirmarse en la roca de nuestra salvación y, como el salmista, decir: en Dios he confiado. Una conjunción en un pretérito perfecto. No del pasado, sino de la permanencia absoluta, consumada. He confiado en ti. Confía en Dios y no serás defraudado. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque tu palabra es inalterable y ella nos guía en medio de la oscuridad. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Y como lo pones en mi espíritu, oro en esta hora, Señor, por todo aquel que nos escucha o nos está viendo y necesita reconciliarse contigo y se siente agobiado y se siente cansado, oprimido, se siente turbado frente a la crisis, ha perdido el trabajo, ha perdido algún familiar, no sabe qué hacer, el futuro lo tiene cuestionado. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por toda persona en angustia, en desesperación, en ansiedad, en preocupación, en necesidad, y te pedimos que tú le visites por el poder de tu nombre, que tu amor le sea manifiesto en Cristo Jesús o en cualquier hijo tuyo como instrumento tuyo, trayendo salvación, reconciliación, restauración. Que toda duda, toda incredulidad, todo enfriamiento, toda tibieza espiritual sea quitada de la vida de tus hijos, de cada uno de aquellos que en un día te confesaron como Señor y Salvador de sus vidas. Oro, Padre, pidiéndote que tú recuerdes y haga memoria de esa declaración y el sello que impregnaste en ellos por el poder del Espíritu Santo como aras de tus promesas, sea vivificado en cada uno de ellos. Que tú avives el fuego del don de Dios en cada uno de los que en ti hemos confiado, porque tú eres el que prometes que no apagarás el pábilo que humea ni quebrarás la caña cascada. Señor, visita en esta hora a cada uno de los que te necesitan en cualquier lugar del mundo, enfermo, presos, en servicio, médicos, policía, bomberos, enfermeras, enfermeros, línea de avanzada. Señor, trae consuelo y fortaleza y en medio de la angustia y la desesperación, que esta alma pueda decir: en Dios he confiado, a Dios tengo por refugio y Él es el Dios de mi confianza y de mi salvación. Padre, en el nombre de Jesús, tu paz descienda ahora sobre cada uno de los que nos escuchan. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llene, Señor, nuestras mentes, nuestras almas y nuestros corazones. Y Señor, si alguno que no te ha conocido ha escuchado este mensaje y tu espíritu lo ha inquietado a acercarse a ti, yo te invito que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, he escuchado de ti y quiero conocerte. Señor Jesús, acércame a ti. Yo reconozco mis pecados y confieso mi maldad delante de ti. Señor Jesús, te pido que tú me limpies y me laves con la sangre del Cordero. Yo creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, por cuyo sacrificio, muerte y resurrección, por cuya sangre mis pecados son borrados y yo soy redimido y restaurado, salvado para vida eterna. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo te confieso hoy como mi Señor y mi Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de aquellos que donde quiera que esté haya hecho esta oración y te pedimos que seas tú, por medio de tu Espíritu, atrayéndolo a ti con lazos y cuerdas de amor. Muchas gracias por esta oportunidad que hoy nos brinda, Señor, y gracias a cada uno de ustedes que de donde quiera que están nos siguen y nos escuchan. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.